Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tuvimos un inconveniente con nuestra conexión, pero ya estamos empezando de nuevo, esperando a que se una Horacio. Ya está por aquí y esperemos que ahora sí nos funcione la conexión. Muchísimas gracias a quienes se quedaron. Vamos a continuar. Veamos ahora si se logró conectar. Gracias, Giovanni, y también Alex y a todas las personas que están pendientes aquí. Veamos si logramos en este momento ingresar a oración. Hola a todos, por favor, no se vayan a desconectar. Ahora estamos regresando a nuestra conversación y listo, ahora sí ya podemos reiniciarlo. Perfecto, Mauricio, bienvenido de nuevo. Se bueno, nos cortó la conexión, pero no sé, puedes continuar perfecto. con la primera pregunta o si ya la habías terminado, Sí, sí, no recuerdo en qué no, no momento se... comienzo. Para Sí, aprovechar el buenísimo. tiempo, vamos a aprovechar a sistematizar. Bueno, Dale. antes de indagar respecto a la ideología de género, es fundamental comprender el origen propio del concepto de ideología. Y si uno no logra entender acabadamente esta idea y luego querer denunciar la ideología de género, en más de una ocasión termina siendo más perjudicial que superador. El concepto de ideología surge esencialmente con el materialismo del siglo XVIII, particularmente en Francia, donde se empieza a establecer como foco de la discusión no solo el concepto de ciencia, que va a ser, digamos, el gran baluarte de todas las disciplinas humanas en ese contexto, sino particularmente el concepto de conocimiento es lo que se va a discutir. A partir de aquí es donde empieza a cobrar relevancia la idea de ideología, pero con una particularidad. Como se menciona en su momento con los elementos de ideología de Stuart de Tracy, la ideología surge o es un fenómeno propio del sensismo, podríamos decir, de la aprehensión del hombre del mundo sensible. Para que se pueda entender, antes de dar la definición más básica que puede existir, Ujú. si uno observa la filosofía griega, el tiempo, por tomar un elemento, es la medida de las cosas. Para la escolástica, la doctrina cristiana, el tiempo es la medida del alma. Y está desde allí esa relación, no solamente en cuanto a la concepción lineal del tiempo, sino en la relación de progreso en virtud del hombre y su relación con Dios. Pero el foco ya en la escolástica es, en primer lugar, Dios creador, segundo orden, la creación. Pero ya con el modernismo, el tiempo es la medida del hombre. El hombre va a ocupar un rol principal. En filosofía hay tres grandes, podríamos decir, esferas sobre las cuales recae toda discusión. Dios, mundo, hombre. En más o en menos Ujú. son las tres grandes esferas sobre las cuales trata la filosofía. Para el mundo griego, el foco estaba puesto particularmente en el mundo. Por eso comienza curiosamente la filosofía como la observación de este mundo que nos rodea, la concepción del mundo. Para el cristianismo, para toda la cristiandad, estamos hablando de la mal llamada Edad Media, el foco se pone en Dios, el centro de la discusión. Ahora, el centro de la discusión ya no va a ser ni el mundo ni Dios, sino en términos más modernos, va a ser el hombre. Y aquí, curiosamente, se dan una serie de fenómenos, particularmente el discurso del método, va a aparecer también, bueno, el escepticismo de David Hume, va a haber, bueno, la Revolución Francesa y la postre, una serie de incursiones en nombre del secularismo y laicismo, donde es la ciencia del hombre la que intenta otorgar un grado de certeza, donde se encontraba la verdad
Para los griegos, bueno, la verdad estaba allí afuera en el mundo. Para el cristiano la verdad estaba allí en Dios. ¿Y dónde va a estar la verdad? Bueno, va a estar en el hombre en tiempos modernos. ¿Y cómo llegamos a esa verdad? Bueno, aquí entra la gran discusión. Porque en un primer orden va a ser la razón, en un primer momento va a ser la ciencia y una ciencia aprendida por la razón. Por eso, si se pregunta qué es una ideología, rápidamente podríamos decir, creo que con un bajo margen de error, que es la ciencia de las ideas, a grandes rasgos. Pero uno diría, ¿es necesariamente negativa? Y mi respuesta, o al menos es lo que uso en mi primer libro, es que sí. En la tesis de mi primer libro yo sostengo, capítulo primero, que es en gran medida el principal de todos los problemas que tiene hoy la humanidad. Yo diría, ¿por qué es una ciencia de las ideas? ¿Cuál sería el problema de esquematizar y sistematizar ideas? De hecho, es lo que uno hace. De hecho, es lo que yo en gran medida estoy haciendo aquí. Porque tiene dos grandes vicios y que son necesarios reconocer. Tomando esto del intelectual Viniegra, año 2014, puedo sostener que la ideología es en sí misma un reduccionismo. ¿Y qué va a sostener Viniegra respecto a qué es un reduccionismo? Bueno, es una postura epistemológica que sostiene que el conocimiento de lo complejo debe ser, y este es el fundamento de lo que yo sostengo, necesariamente, obligadamente, a través de los componentes más simples. O que un sistema complejo solamente puede explicarse por la reducción hasta sus partes fundamentales. Esto es un reduccionismo. Las ideologías naturalmente son reduccionistas. Muchos hablan de reduccionismo que hace la ideología de género en materia de sexualidad, pero si observamos, yo podría hablar de la ideología marxista que hace un reduccionismo desde el materialismo a una lucha de clases y a la postre un determinismo. Tenemos también un fenómeno que no es menor, que en este reduccionismo va a aplicarse tranquilamente al liberalismo, se puede aplicar al socialismo, se puede aplicar al transhumanismo, al ecologismo, tesis principal de mi segundo libro. ¿Por qué? Porque el ser humano, que es un ser profundamente complejo, y eso es lo que aventura que muchos sostengan que es la creación más perfecta dentro de este cosmos, en su reducción naturalmente va a incursionarse en un error, naturalmente. Si yo hiciese un reduccionismo de su vida, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un día, esto yo les había mencionado, un día estábamos en un asado y todas las personas empiezan a presentar por el quién soy. Entonces todos decían, bueno, yo soy abogado con tantos años de práctica, yo soy médico con tal especialización, y bueno, yo soy politólogo con tal magíster. Y cuando me toca presentarme a mí, estaban todos esperando que dijese, bueno, yo soy docente de filosofía en tal universidad. No, yo dije, yo soy papá de dos niñas, soy creyente, veremos algún día si soy una buena persona, creo que eso va a quedar determinado a la misericordia de Dios. ¿Qué sucede? Y en ese ejemplo lo que se observa es un reduccionismo. ¿Por qué? Porque el materialismo ha absorbido al individuo, lo ha absorbido por completo. Entonces, cuando alguien le pregunta, bueno, ¿vos quién sos? Rápidamente, bueno, soy influencer, soy referente, soy escritor. Y uno le dice, mira, lo que vos haces en el mercado para ganarte la vida, si eso define quién sos, quiere decir que el día que el mercado te deje de abastecer de tales premisas, vos como ente, como ser, has desaparecido. Porque si yo digo que yo soy filósofo y soy docente y es lo que hago para ganarme la vida, ¿qué estoy diciendo? El día que no pueda dar clases, quiere decir que ya no soy. ¿Y qué es lo que me va a sostener entonces en mi existencia? Este es, en primer lugar, el primer gran vicio, el reduccionismo. En segundo lugar, hice la introducción respecto a que las ideologías emergen particularmente de un contexto donde, y tomando de Jules Jucknet, una obra maravillosa sobre los problemas filosóficos, está esta noción de, ¿cómo podríamos esquematizarlo? El determinismo. Está esta noción del determinismo, propio de las ciencias. Si yo en un conocimiento científico sostengo una determinada ley, ejemplo, el calor dilata los metales, es determinante, hasta que se demuestre lo contrario, es determinante que el calor dilata los metales. Ahora, si yo considero que
la ideología como ciencia de las ideas, que ya emerge en este concepto, vamos a notar luego que este mismo vicio se traslada al resto de las disciplinas. Nosotros cuando nos damos nuestro curso de ecologismo, de hecho en las primeras clases lo que yo expongo es, no se queden con la crítica al ecologismo como ideología, vayan al concepto mismo de ecología. Ujú. La ciencia por sí misma no piensa, la que piensa es la filosofía. La ciencia describe, pero no prescribe. Y este es el gran problema. Si uno quiere investigar algo, el por qué lo quiere investigar, cuál es la razón teleológica, cuál es la causa teleológica del por qué uno lo investiga. Puede ser Ujú. por mera pasión, y está perfecto, pero tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene razón de ser. ¿Qué sucede? Que de hecho, los determinismos se van en las ideologías. El propio creador del concepto de ecología, Ernst Haeckel, fundador de la Escuela de Higiene Racial en 1904 en Alemania, por cierto, sostenía en un determinismo de que no toda la humanidad está preparada para vivir en sociedad, que se tiene que dar lugar a los más aptos en la esmera de personas que no llegan a cierta calidad genética para considerarse parte de la historia de los vertebrados. Esto lo sostiene expresamente él. De hecho, lo pueden investigar, El Enigma del Universo, es una obra muy fácil de conseguir. Y si vamos al caso, muchos que hablan de las teorías malthusianas, bueno, de hecho Thomas Malthus es cientificista, porque hace un determinismo, no lo deja supeditado a puede suceder o no. No es una teoría, es una ley, va a suceder por estos fenómenos. Lo mismo que con el ecologismo, está bien, son 5 décadas de modelos fallidos, pero constantemente se está diciendo de manera determinante, va a haber una crisis de recursos naturales conforme al Sí. crecimiento exacerbado de la población. Ese es el segundo vicio, el determinismo, vicio propio de toda ideología, toda ideología. Insisto, esto no es solamente en torno al feminismo, que es una ideología reduccionista de hombres versus mujeres, determinista, naturalmente el hombre por naturaleza es malo, hay una ontología Ujú. mala en él, se puede ver en la lucha de clases, se puede ver en aquellos que sostienen que la libertad es un fin en sí mismo, se puede ver en aquellos que definen la teoría del Estado como un contrato. Van a ver que está siempre esta idea de reducción, de determinación, y el tercer vicio es el dogma. Mucha gente suele atacar a los creyentes tildándolos de dogmáticos. Sí. A mí cuando alguien me dice que un creyente es dogmático, lo primero que se me viene a la mente es estoy hablando con alguien que no sabe ni de religión ni de dogma, porque si no, no podría decir semejante error. Porque alguien que medianamente ha estudiado, que medianamente se ha tomado la molestia de investigar antes de opinar, sabe que dogma no es un concepto inherente a la religión. De hecho, las religiones, las 5 religiones principales del mundo, toman el concepto de dogma de la filosofía. Entonces, Interesante. no es una discusión de la gallina o el huevo, es simplemente una Ujú. cuestión de orden cronológico. El concepto dogma significa pensamiento. Dogma proviene del griego y significa pensamiento. Ahora, el sufijo ismo significa actividad, doctrina, sistema, está bien en este momento. Ujú. Entonces uno diría, bueno, Sí. entonces es un sistema de pensamiento el dogmatismo. Yo diría, no necesariamente, muy por el contrario, se le decía dogmático a aquel intelectual que participaba en la filosofía griega, o filósofo, no sería un error hablar de intelectual en aquella época, aquel filósofo de las primeras corrientes griegas que se aferraban a los principios, al pensamiento, desconociendo la realidad. Tomaban por cierto el pensamiento independientemente de la realidad, un Ujú. fenómeno propio de las ideologías, un fenómeno propio de las ideologías. De hecho, podría dar una serie de ejemplos. Si yo me aferro solo al concepto y el pensamiento, desconociendo la realidad, luego no puedo dar un sinfín de respuestas a problemas por demás complejos. Ujú. Desde cómo las empresas privadas son las más interesadas en promover la ideología de género sin recurrir al Estado, hasta luego cómo yo podría demostrar que no necesariamente el hecho de nacer hombre implica que ya haya un mal ontológico, cómo yo podría demostrar luego que, y esto sucedió, que las tesis ecologistas son tan erradas que están perdidas apuestas con economistas. Estoy pensando en Ujú. Polanrich y Simon. Pero ellos se quedan aferrados al pensamiento, su dogma, decir, no, esto es así porque es así, la libertad es un fin en sí mismo, el hombre es malo por sí, naturalmente se van a acabar los recursos, ¿sí?
y se va a generar una eclosión en el sistema, o sea, un determinismo desfasado. Con estos tres puntos, y habiendo explicado que es una ideología, es que yo sostengo que las ideologías, todas, sin excepción, sin ningún tipo de excepción, no me interesa si vienen de derecha o de izquierda, a pesar que yo defino que estoy a la derecha, yo distingo lo que es lugar de esencia. Las ideologías no reconocen el lugar, las ideologías en su esencia son un error por las tres causales que he mencionado, así que agradezco enormemente su pregunta. Sí, muchísimas gracias, Horacio, por esta definición y por esta explicación tan extensa y tan importante para comprender y pasar al siguiente punto. Como vamos a manejarlo es, vamos a pues comentar una frase o una mentira que se hace muy popular por parte de los ideólogos de género y luego pues vamos a pasar a desmentir un poquito por qué consideramos que esto es un mito o por qué está mal utilizado, como tú dices, pues muchas personas comentan sin conocer a trasfondo lo que se está comentando. Entonces vamos a pasar al primero y es, eh, hemos escuchado muchas veces que la ideología de género no existe, que ha sido un invento de grupos religiosos fanáticos pues para hacer de menos a todo el colectivo LGTBQ y demás. ¿Podrías explicarnos tú cómo pues, se puede explicar la ideología de género, cómo se entiende y por qué es de interés para estos colectivos decir que no existe tal ideología? Bueno, vamos por partes, pues es una pregunta muy compleja y creo que de todas Sí. es la más compleja de todas. ¿Qué es la ideología de género? Primero empecemos por ese punto. Ujú. Después veremos si existe o no existe. Ok. Bueno, el concepto de género es una discusión que atañe claramente a la antropología. Comienza particularmente su investigación con Alfred Kinsey, un investigador en materia de sexualidad. No voy a entrar en alusiones a su persona porque me gusta discutir ideas, no características personales, pero él en una de sus obras, que si mal no recuerdo se llama Comportamiento sexual del hombre y la mujer, empieza a sostener la naturalidad de la homosexualidad. Ujú. En este punto yo quiero, si hay tiempo para las preguntas, al final voy a hacer una aclaración qué se entiende cuando se habla de natural, porque puede caerse en errores. Hace poco he visto una página muy confundida de que supuestamente es Provida, una página que la puedo decir total es anónima, quien la maneja, no, no hay ningún inconveniente, que es Ujú. Provida científico. Vamos de vuelta, este es el gran problema de las ideologías. El cientificismo es una ideología. No entender la diferencia entre filosofía y ciencia, se generan estos errores donde llega a sostener que la homosexualidad es inherentemente natural. Y Ok. luego hace todo un devenir político. Yo lo que digo es cuidado. Primero porque hay un tema respecto a si es natural o no la homosexualidad, pero independientemente de ello, independientemente de lo fáctico, no se puede confundir el concepto de naturaleza en filosofía y luego hacer un Ujú. traspaso de lo descriptivo a lo prescriptivo. Y en este sentido, aclaro desde ya, yo no estoy opinando ni en favor ni en contra, creo que demasiadas cruces tiene cada uno en su vida como para ponerse a indagar la vida íntima de otro. Solamente aclara una cuestión de ideas. Lo que yo sostengo es que hay mucha gente dentro del ambiente que están opinando de temas que no conocen y saltan del campo científico al filosófico, que sería similar a que yo saltase en este momento a opinar de física cuántica. Ujú. Creo que la prudencia hace la humildad. Volviendo al tema central, Alfred Kinsey va a sostener esta noción. Esta noción no es un tema menor, porque ya se empieza a trabajar desde los 50 en esta naturalización de lo que es el comportamiento homosexual. Pero no solamente en ese punto central, sino en una serie de expresiones de parafilias donde se intenta matizar los desplazamientos que hay en los objetos de goce sexual. Estoy tratando Ujú. de ser lo más prudente que puedo por el horario. Posteriormente va a aparecer un doctor llamado John Money, que es muy interesante su experimento más allá de la tragedia, porque va a Ujú. trabajar con los hermanos Reimer. Allí va a sostener que un niño que sufre un accidente con una circuncisión, para no generarle un trauma en principio, la familia busca la ayuda de parecía ser en su momento un doctor especializado en esta área,
Y el doctor le dice, terminemos de amputar el miembro dañado, que de acuerdo a las investigaciones que se vienen dando, la sexualidad en realidad es una expresión cultural. Entonces, si a este grupo de, no me recuerdo si eran gemelos o mellizos en este momento, este grupo de hermanos, a uno se lo cría como mujer y se lo ingresa al mundo social a través del lenguaje como mujer, entonces va a llevar una vida plena como mujer. No va a haber inconveniente la postre. Bueno, el tiempo pasa, se siguen las indicaciones de este doctor, que por cierto cobró una fortuna y luego desapareció en un tiempo, y fue una historia trágica, una historia marcada por el suicidio de casi todos los familiares, Ujú. de un nivel de violencia y de culpa impresionante dentro de la familia. Al niño que se lo había utilizado como experimento terminó muy mal su vida, terminó muy mal su familia. No quiero entrar en detalles, pero es añadir morbosidad a una ponencia que gira en torno a lo intelectual. Pero digo, Sí. si alguien quiere buscarlo, lo pueden investigar, es muy fácil de encontrar el caso y es terrible. Entonces, ¿pero cuál es el punto acá? Y ya se empieza a establecer desde aquel momento la noción de género, se empieza a establecer Ujú. esta noción de género. Y, y creo que es importante rescatar este aspecto, ¿no? Porque después van a venir una serie de intelectuales que van a tomar estas premisas de Money, ignorando, insisto, ignorando la realidad. Recuerden lo que se habló al comienzo. La idea de cómo las ideologías, todas sin excepción, desconocen los principios de la realidad, por eso son dogmáticas. ¿Cuáles son vamos a vuelta, los tres vicios de toda ideología? Reduccionismo, determinismo, dogmatismo. Van a ver que aquí no importaba lo que sucediese con los niños, lo que importaba era llevar adelante este plan racionalista de sostener que en realidad la sexualidad se construye. Y ahí comienza un gran activismo dentro de la causa, podríamos decir, de la ideología de género. Aquí tenemos una de las primeras raíces. Ujú. Y esto creo que es importante remarcar, porque podría hablar muchísimo más respecto a lo que sostiene Kate Millett, lo que sostiene Michel Foucault, de hecho, pero por los tiempos quiero terminar un aspecto. Cuando hablamos de género, a veces se dice que el género se usa convencionalmente en el lenguaje y la gramática, y que luego se intenta pasar de este uso convencional como la sal, el azúcar, a, bueno, la mujer, el hombre. Ujú. Yo quiero ser un poco prudente en este sentido. Por eso dije, yo no tomo al 100% lo que se dice dentro del ambiente, porque a veces noto a mi entender que se realicen también reduccionismo. Primero que hay que ser cuidadoso cuando se usa la palabra género. Hay que ser cuidadoso. No es que aplica solo el lenguaje. Miren, les voy a contar una pequeña anécdota para que lo puedan entender. Una vez estaba dando una conferencia eh, y yo en el medio de la conferencia digo que el género humano tiene una causa primera y también tiene una causa teleológica. Estaba hablando exclusivamente de teología en ese momento. Ujú. Alguien se levanta luego y dice, no, 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 usted nos está confundiendo. Y yo no me digo, bueno, a ver, explíqueme por qué. Primero, si me va a criticar, dígame por qué está mal lo que yo digo. No, porque género es algo que se aplica solo a las palabras y no existe tal cosa como el género, es hombre o mujer. Y yo le digo, pero no entiendo qué tiene que ver. No, porque esto lo explicó, bueno, un amigo mío en YouTube, de que el género es tal cosa que aplica solo para hombres o mujeres, que no hay que confundir. Digo, pero yo no dije género masculino, género femenino. Yo hablé del género humano. Bueno, me dice, pero igual está mal. Ah, entonces la Biblia está mal, porque la Biblia habla de género humano, de Sí, hecho. exacto. El concepto de género humano es bíblico. ¿Qué sucede? Que la gente se queda con lo que escucharon en YouTube y no razonan. Y la palabra género, de hecho, es muy compleja. Santo Tomás Aquino le llevó mucho tiempo lograr dar a entender la diferencia, incluso entre género y especie. Ujú. Nosotros cuando hicimos, yo estoy haciendo ahora en este momento una especialización. Distinguir género de especie, algo tan complejo que ni siquiera yo lo podré explicar en este momento así rápidamente. Y hay gente que dice, no, no hay que usar la palabra género. Quiere decir que Santo Tomás era un ignorante.
el principal filósofo, bueno, uno de los dos principales junto a Aristóteles, de Occidente, parece ser que era un ignorante. Por eso digo, cuidado con el concepto de género. Sí quiero remarcar, es cierta la crítica cuando se sostiene, insisto, desde Kinsey y Money, que hay un proceso ideológico en cuanto a determinismo, reduccionismo y dogmatismo. Se Ujú. hace un reduccionismo del ser humano. El ser humano en su integralidad se empieza a reducir sus componentes. Se separa cuerpo de mente, de alma, se separa. Se hace un reduccionismo. Se hace un determinismo. ¿Cuál es el determinismo? Que la sexualidad puede ser construida desde la razón, desde el lenguaje, mejor dicho. Y a su vez es un dogmatismo. ¿Por qué es un dogmatismo? Porque desconoce los efectos en la realidad y solo se queda con su pensamiento. Esto luego yo podría profundizar, pero hay un concepto que lo va a sostener el padre Ronald La Barrera, respecto a que la ideología de género entonces es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como un hecho puramente psicológico y cultural, e incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Un concepto muy interesante. También me preguntasen qué es la ideología de género, yo diría rápidamente, bueno, es una ideología. Sí. No es más que esto. Tiene su matiz, que focaliza como objeto la sexualidad de la persona. Y si existe o no existe, porque si luego hay preguntas, porque yo sé que mucha gente se queda con alguna duda respecto a Sí. por qué, cómo interpretaría yo ciertas cuestiones. Eso sí, tiempo final. Si existe o no existe, o por qué habría grupos que intentan decir que no existen. Bueno, yo esto lo podría sostener incluso desde un aspecto teológico, con ciertos paralelismos, y respetuosamente de la gente que no cree. Pero dentro de los que somos creyentes, los que creemos en Dios, siempre hemos sostenido de que la gran astucia del mal es hacerle creer a la gente que el mal no existe. Y esto se Ujú. ve constantemente en los debates. Es más, hace poco tuve un debate con un chico de México que discutíamos si el mal era histórico o ontológico, pero creo que en gran medida la victoria más grande que puede tener el mal es hacer considerar al ser humano que el mal no existe. El mal existe, no es ontológico, claro, desde ya, el mal no es ontológico, porque no posee ser, pero no, si empiezo a explicar eso, creo que se nos irían 3 horas más de diálogo. Ya, cualquier cosa pueden ver mi debate. Pero sí quiero remarcar esto. Es una estrategia propia de cualquier sistema de ideas, de cualquier sistema de ideas, tratar de negar la autoridad, o mejor dicho, tratar de negar al otro. Y más en estos tiempos, digamos, más en tiempos de posmodernidad. Ujú. ¿Por qué? Se lo explico muy rapidísimo. ¿Cuál es la tesis principal de la ideología de género? La tesis principal es que el lenguaje es performativo. Es decir, si yo digo que soy mujer, soy mujer. Si yo digo que un perro es un hijo, es un hijo. Si yo digo que un trozo de metal es un árbol, es un árbol. Estoy tomando un par de noticias que me ha dado recientemente en mi medio. Ujú. El lenguaje es lo que constituye la realidad. Y esto también habría que discutirlo porque a veces se caen en fanatismo que lo niegan, pero el lenguaje tiene mucho que ver con la realidad, aunque no todo. ¿Qué sucede? Si el mundo es lo que el lenguaje dice que es, ¿qué sucede con lo que no se dice? La conclusión es, no es. Si usted se dice hombre y por tanto es hombre, si usted no dice X, Y o Z, X, Y, Z, no es. Entonces, si yo digo que no existe la ideología de género, que no hay que hablar de ella, entonces no existe. ¿Por qué? Ujú. Porque no es mencionada. No existe aquello que no puede ser mencionado, no existe aquello que no puede ser pensado. Bueno, esto nos llevaría luego a discutir cómo conoce el hombre o qué conoce el hombre. Es una gran discusión muy apasionante en filosofía, porque incluso los realistas van a terminar sosteniendo todo lo que es pensado y todo lo que es querido es porque previamente ha sido pensado o querido, y esto ya que proviene incluso de pensamientos platónicos, es
el culmine de la cristiandad. Todo lo que el hombre ama es porque Dios lo ha amado previamente, y todo lo que el hombre piensa es porque lo ha pensado previamente, dentro de la filosofía cristiana. Pero yendo al punto aquí, si el lenguaje es performativo, es decir, el lenguaje es lo que va a constituir la realidad, al negarla, se niega la realidad y desaparece. Bueno, este es el por qué hay un interés en los promotores en sostener que es un invento de los grupos religiosos, porque a su vez tienen un segundo punto, y cierro con esto. Yo soy crítico del cientificismo, no de la ciencia. Aclaro desde ya, que a veces se malinterpreta. Pero un fundamento es que el debate teológico se da en términos teológicos. El debate filosófico se da en términos filosóficos. ¿Qué sucede? Si yo sostengo que la ideología de género es un invento de grupos religiosos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es un debate que se tiene que dar en todo caso, ¿en qué términos? En términos teológicos. Sí. Y si se da en términos religiosos, en términos teológicos, si uno no cree en Dios, no necesariamente lo va a dar. En todo caso va a discutir en primer lugar la existencia de Dios. Es una discusión aparte. Pero no va a discutir el dato científico en torno a si se nace hombre, si nace mujer, el inicio de la vida, las secuelas psicológicas que posee una persona con disforia de género. Son discusiones que van a quedar por fuera porque, y esto lo toman de Foucault, se utilizan los mecanismos de poder para establecer el saber. Quien posee el culmine del poder establece el concepto de verdad. Entonces, es verdadero lo que el poder dice que es verdadero. Entonces, si hoy el poder hegemónico sostiene que esta discusión es una discusión religiosa, es una discusión religiosa, no es una discusión científica, porque quienes tienen el poder determinan qué es ciencia, qué no es ciencia. Entonces, esto tomamos incluso de Foucault, digo, hoy Foucault estaría en contra de todas estas movidas, de hecho, de todas las movidas LGBT existentes. ¿Por qué? Porque se han convertido en el poder hegemónico, y se han convertido en aquellos que jugaron a destruir, porque han convertido en una relación de consumo la identidad sexual de la persona. De hecho, Foucault estaría en contra de que se normalizara su pensamiento, más allá que tenía como una suerte de fetiche en querer ser siempre una paria dentro del mundo académico. Se ha normalizado el pensamiento de Foucault. Y él justamente es un crítico del proceso de normalización, de cómo el poder normaliza. De hecho, así como antes se decía, es anormal la homosexualidad, de hecho, hoy es anormal ser blanco, heterosexual, cristiano, capitalista. Y esto es una realidad palpable cada uno. Pero bueno, cierro con su pregunta, espero haberme dado a entender. Sí, sí, perfecto, muchísimas gracias. Y vamos a pasar al siguiente mito o falacia que se comparte sobre la ideología de género, y es que esta no afecta a los niños y adolescentes. ¿Cuál sería tu opinión sobre este tema? ¿Cuáles son los peligros que esta ideología presenta para los menores de edad también? Sería muy extenso explicar todos los daños que se realizan en los menores en torno a la ideología de género. Voy a dar algunos casos concretos que la gente lo puede investigar por sí mismo, pero en primer lugar, la altísima tasa de personas que ponen fin a su vida cuando se realiza una transición dentro del periodo de pubertad. Esto es un caso que yo lo podría tomar entre tantos más. Pueden visitar mi sitio web, laresistenciaradio.com, donde ahí estoy cronicando constantemente una serie de noticias que se dan lamentables de cómo se afecta. Se afecta en cuanto a la capacidad reproductiva. Hace poco sacamos un informe donde se mostraba cómo los tratamientos hormonales generan una pérdida de la densidad ósea, se altera la fertilidad indefinidamente, se genera un trauma psicológico cuasi irreversible para algunos casos y que terminan justamente finalizando con su vida. Se quiebran los lazos, creo que este es el principio fundamental, se quiebran los lazos que hay con el otro. Miren, yo recomiendo siempre que lean un libro muy interesante que es Atrapado en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz Iturrieta.
lo pueden conseguir también a través de mi sitio web, para donde allí se explica muy detalladamente las secuelas físicas y psicológicas. Pero yo quiero aprovechar este espacio, si usted me lo permite, Sí, adelante, porque adelante. hay un objetivo que pocas veces se habla. Por eso yo no quiero decir lo que ya muchos intelectuales de gran peso han dicho, estoy pensando en Agustín Laje, Miklos Lukács, Pablo Muñoz Iturrieta, Nicolás Márquez, que ya han sabido exponer acabadamente las secuelas, tanto físicas como psicológicas. Sino que yo pienso en este punto, la ideología de género te dice que no afecta a niños y adolescentes. Esto es lo que dicen los promotores. Ujú. Me dice, suponiendo que fuese cierto, a mí me quedan mis dudas. Digo, ¿por qué? Porque yo pienso siempre con la mentalidad del progresista. Los progresistas dicen, es, es performativo que un niño esté viendo a la princesa Barbie de color rosa y al príncipe azul, y eso genera un estereotipo. Al estarlos consumiendo, se genera un estereotipo que los signa de por vida. Eso dicen ellos. Ujú. Entonces yo digo, ¿y qué hacemos entonces cuando se exponen en las últimas producciones de Disney un sinfín de personajes deconstruidos? ¿No sería la misma lógica? ¿No se lo estaría involucrando en una tendencia sexual específica? Según lo que ellos mismos dicen, no es mi teoría, es la que ellos sostienen. Su teoría es que uno se convierte en aquello que consume. Ellos mismos lo han sostenido, no yo. Ujú. Pero luego pienso entonces, ¿cuáles son los objetivos de, como dicen algunos, homosexualizar a los niños? A mí me parecen tan simpáticos algunos personajes en Twitter. Dicen así, ¿cuáles serían los objetivos? Yo no sé si particularmente sería tan aventurado decir que van por tus niños. A veces se toman casos muy excepcionales de un grupo LGBT en una manifestación que canta algo y dicen, ah, bien, se confirmó, desde esta excepción se confirmó esta regla. Yo conozco muchísimas personas homosexuales que no están ni siquiera interesadas en estos fenómenos, digo. Exacto. Por eso yo tengo cierto escepticismo a cualquier noticia que se viraliza, de cualquier lado, de izquierda o derecha. Ujú. Y me tomo a la molestia de investigar. E investigando, me encontré con algo que sí podría demostrar que hay un interés, no de la ideología de género, sino de las ideologías en general, que es atomizar a la persona, de distintas maneras, con el perrijo, con la mujer libre y empoderada viajando por el mundo, con la ideología de género fomentando ciertas tendencias sexuales. También no estoy negando, solamente estoy matizándolo, quiero que se entienda, estoy matizando. Es decir, ni me pongo tan dramático cuando algo sale mal, ni festejo tanto cuando algo sale bien. Eso es matizar el comportamiento. Voy a leerles un extracto que encontré de investigando por internet y creo que esto sería un buen resumen de qué es lo que se busca con las ideologías en general y particularmente con la ideología de Ujú. género, ¿no? Sí. Dice, la apertura e inclusión en productos y servicios para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales representó en México un mercado de 6.500 millones de dólares para las empresas mexicanas en el año 2017, según Forbes. El dinero que tienen los gastan en ellos. Esto aunado a que generalmente los dos miembros de la pareja homosexual trabajan, por lo que tienen mayor poder adquisitivo. Si Ujú. yo pienso cómo funciona el sistema, y yo necesito un sistema donde se produce y se consume, se produce y se consume. Yo necesito un sistema. Hola a todos, ¿me confirman si me escuchan a mí? Ahora sí, ahí Listo. volvimos. Sí, perfecto. Perfecto. Continúa, por favor. Lo que yo le decía, si nosotros tenemos un sistema que hace una reducción del individuo a ser una mera unidad de consumo y de producción, y tenemos un sistema que rechaza el concepto de patria, de familia, de fe, de comunidad,
donde solo existe la noción del progreso, ya no en términos agustinianos, que es el verdadero artífice de esta idea de progreso, de San Agustín de Hipona, sino el progreso que toma el modernismo antropocéntrico, ya sin Dios, donde se busca el progreso indefinido y la liberación absoluta. La persona queda reducida a un átomo, ya no hay un otro, ya no hay papá, mamá, ya no hay abuelos, ya no hay tíos, ya no hay hijos, está solo uno, bajo una ilusión de libertad. Sí. Y uno dice, ¿por qué se fomenta esto? Y yo les diría, es muy simple, es muy obvio, no es marxismo cultural. ¿O acaso creen que una empresa sería marxista? ¿Acaso alguien cree sinceramente que una empresa promovería con sus millones de dólares una idea que cuando llegue al final de su etapa esta idea expropie esos medios de producción? Alguien diría, no saben lo que hacen. Ah, o sea que Bill Gates no sabe, sabe cómo ser Ujú. millonario, pero no sabe que está financiando estas producciones. Disney de repente sabe cómo montar un imperio, igual que Netflix o HBO, pero no saben que sus guionistas están promoviendo la agenda de género. ¿O será que le interesa efectivamente promoverla? ¿O será que la agenda de género no tiene ningún vínculo con el marxismo? ¿O será que el marxismo no es lo que muchos creen que es? Ujú. Y lo digo como católico que soy, donde el comunismo es una ideología intrínsecamente perversa. No es una defensa en lo más mínimo del pensamiento marxista, que ha generado los mayores infiernos terrenales. Lo que sí quiero remarcar es que la ideología de género, si uno indaga, y yo en esto siempre separo lo que es conspiración y teoría conspirativa, soy el primero en denunciarlo. La ideología de género en realidad no se trata de una gran teoría conspirativa, se trata simplemente de núcleos de poder que necesitan que la persona se mantenga atomizada, porque la persona atomizada, sin un otro, particularmente la persona sin ese sentido profundo de fe y espiritualidad, Ujú. sin ese sentido profundo de contacto con el alma, reduce su existencia a lo material, y en lo material se convierte en una unidad muy eficiente de consumo y de producción, y los números que acabo de citar hablan por sí mismos. Acabo de citar números, de la revista Forbes. Por eso insisto, ¿alguien realmente cree de manera genuina que la agenda de género se trata de marxismo? ¿O será que se trata de gente que descubrió que la agenda de género, que puede haber tenido no vínculos con el marxismo en su momento, en última instancia lo que hace es favorecer enormemente a un sistema transnacional que está atomizando a cuanto individuo puede para perfeccionar el sistema extractivista? Ujú. Esta sería la conclusión mía de cuáles son los objetivos que generan estos promotores. Simplemente es promover el sistema, ayudar al que el sistema sea cada vez más poderoso, ayudar que al que mucho tiene se le dé cada vez más y al que poco tiene, lo poco que tiene se le quite. Esta Ujú. sería mi respuesta al segundo mito. Sí, interesante, porque justo tú mencionas muchas frases que incluso en redes sociales vemos dentro del movimiento Pro Vida y pues es un análisis que posiblemente muchas de las personas aquí no habían pues hecho a grandes rasgos como tú lo has hecho en este mito. Muchísimas gracias. Vamos ahora al tercero y es que, bueno, no es tanto sobre la ideología de género, sino más que todo del colectivo o los movimientos LGTBQ. Y es que el mito que se propaga es que el movimiento pro vida discrimina a las personas LGTB o a otros tipos de familias como ellos mencionan. ¿Qué podría responder tú ante este mito? Bueno, es complejo porque hay una cuestión que no parece muy simple a veces la respuesta, es decir, no, nosotros combatimos Sí, las ideas, no las personas. Y de hecho, si uno ve la práctica, no siempre pasa de ese lado. sí. De hecho, uno ve la práctica y parece ser que a la gente le molesta más la vida íntima de un tercero que en esencia combatir las ideas. Lo digo porque aquí en Argentina se dio un caso de que había un grupo de gente
anticomunista según ellos, y estaban más Ujú. preocupados por qué hacía una influencer de 18 años con su vida íntima que por exponer una sola idea. Wow. Entonces yo digo, yo tengo esa precaución, Sí, porque si vamos al caso, no hay un desconocimiento completo de la realidad en ninguna persona, salvo que ya tenga un brote psicótico exacerbado. En general las personas tienen un cierto bagaje de realidad en su conocer. Ahora, que el movimiento pro vida discrimina a las personas LGBT, en general yo diría, en general no, muy por el contrario, en general la persona que es pro vida, hay que discutir igual que es ser pro vida, ¿no? sí, también puede comenzar por ahí también. Claro, porque digo, no es lo mismo ser pro vida que ser antiaborto. Si Ujú. alguien me dice que una persona antiaborto discrimina a las personas LGBT, yo diría, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es muy Ujú. factible que se termine dando. Porque se posicionan en la vida desde un antagonismo, de decir, bueno, si la izquierda dice esto, yo digo esto otro. Esto se ve mucho de gente que dice, ah, si los ecologistas dicen que el cambio climático es antropogénico, yo digo que el cambio climático no existe. Lo que hemos estudiado decimos, no, sí existe, lo que no existe es la causa antropogénica, es una discusión en segundo orden. Y aún existiendo el método, aún existiendo que lo podemos reconocer que existe, el método para solucionarlo no son los controles demográficos que se han sostenido desde 1927 a la fecha. Entonces yo diría, ¿se discrimina o no? Bueno, primera, distingamos gente pro vida, que en general no va a discriminar a gente antiaborto que tiene una tendencia al antagonismo. Ujú. Tiene una tendencia al antagonismo. Ahora, sí es importante diferenciar el combate a las ideas del combate a la persona, pero no es tan simple como parece. ¿Por qué? Porque las personas tienen ideas y las personas viven en las creencias. ¿Qué sucede? Si el lenguaje es performativo, hay una particularidad, que es que la idea me constituye. Y yo se lo podría sostener a usted un ejemplo muy simple en este momento. Supongamos, ¿usted cree en Dios o no? Sí, yo sí, Bien, usted cree en Dios. sí. Si yo le dijese, yo soy Dios, ¿usted qué me diría? Posiblemente me reiría. Bueno, sí. Ya, pero ya me estoy sintiendo discriminado porque yo estoy diciendo, yo soy Sí, Dios, exacto. y usted en el acto se ha reído de mí. Ahora, yo puedo estar íntimamente convencido de que yo soy Dios. Ujú. Yo puedo estar profundamente convencido de que soy Dios. Porque si parto de la base de que soy lo que digo ser, y yo digo con total honestidad interior de que yo me autopercibo Dios, y yo le digo, yo soy Dios, y usted se ríe, imagínense si ahora el ejemplo simplemente se lo cambiase. Yo dije, bueno, yo soy mujer. Ujú. Discriminar, discriminamos todo el tiempo, y esto es importante asumirlo. Y no me refiero a discriminar en cuanto a discernir, que es un acto propio es una facultad propia del alma, el discernimiento. Es una actitud propia que incluso los griegos enaltecen. Todo el tiempo el ser humano discrimina. Y no me refiero solo a, bueno, hoy elegí comer de postre un poco de torta de chocolate o hoy elegí cuidarme. Todo el tiempo las personas se están segregando actividades, segregando seres, segregando lecturas, segregando ideas. Constantemente se está haciendo. El ser humano, por su propia naturaleza, constantemente tiene una tendencia al daño. Entonces, no le estoy dando la razón al movimiento LGBT que sostiene que los pro vida discriminan. Lo que estoy diciendo es, hay personas que discriminan independientemente que sean LGBT o independientemente que sean Exacto. antiaborto. Va a Ujú. haber una tendencia más marcada a la misericordia en la gente que es pro vida, porque no han caído en un fanatismo propio de las ideologías. La Ujú. causa LGBT se sustenta en una ideología y esto genera luego un sinfín de problemas. Posicionarse. Sí. Para cerrar entonces, ¿cuál sería un mensaje más esperanzador para que no quede como una mera crítica? Yo lo que diría es, bueno, esto me van a entender mucho los que son padres quizás, y quizás aquí me separa un poco más de la filosofía,
y entro un poco en el mundo más sensible, si me lo permiten. Uno cuando tiene un hijo empieza a entender cosas que la universidad de repente puede explicar, pero no se conoce. Hay un problema con el conocimiento. Y si alguien deja las preguntas, con todo gusto lo puedo responder al último, pero ¿cuál es el punto? O, o pensémoslo también para que no tiene hijos con el propio padre, y creo que es una relación muy interesante la de los padres. Sí. Ah, un acto de amor, un acto de amor es un acto de corrección. De hecho, yo a mis hijas, por mi hija mayor, para ahí soy un poco exigente con ella, pero en un acto de amor uno siempre está buscando corregir, es decir, no, mira, mira princesa, esto no está bueno que lo hagas porque después te va a generar estas consecuencias. Ujú. Uno intenta en el amor corregir. Creo que es un ejercicio muy sano de amor compartir la verdad y que la persona conozca. De hecho, no se puede amar lo que no se conoce. Es un principio universal de la condición humana. El humano no puede amar lo que no conoce, naturalmente. Bueno, por eso insisto mucho que hay que conocerse bien antes de ciertas decisiones. Entonces yo diría, pensemos en un hijo. ¿Qué sucede con la causa LGBT? Que inducen objetivamente un error. Objetivamente llevan a un error, porque desconocen la complejidad del ser humano, desconocen quiénes son los verdaderos beneficiarios del dolor que se le está generando a una persona. ¿No creen que la causa LGBT que se posiciona con el concepto de gay, de alegría, es, es en verdad alegría? O puede ser una alegría del mundo, pero no en el concepto aristotélico de felicidad. Entonces uno por amor puede intentar compartir la verdad o el grado de verdad que uno tiene, porque hay que discutir luego si uno llega a conocer acabadamente la verdad o no. Ujú. Pero sí remarcar este aspecto. La justicia, como el amor, la justicia sin misericordia se convierte en una tiranía. Y si hay una razón por la cual yo he dejado de usar en gran medida el pañuelo celeste, porque de repente yo he notado que se ha radicalizado un discurso que en principio parecía ser pro vida y que luego se convirtió más en un discurso antiaborto. Y uno les dice, ¿cómo se combate el mal? ¿Y acaso el mal se combate con otro mal? Ujú. Porque objetivamente la causa LGBT, objetivamente es un mal. ¿Qué es el mal? Bueno, es la privación del bien debido. Esto es filosofía uno. Sí. Mal igual privación del bien debido. Bien, un ser. Entonces, si usted me golpea a mí, supongamos, ¿por qué se genera el mal? Porque me está privando de la salud. Ahora, Ujú. si a mí me falta un ojo, es algo malo. Si a mí me faltan alas, no es algo malo. Si a un niño le falta una parte de su cuerpo, hablando de la causa LGBT y las Sí. transiciones de género, objetivamente el mal puede ser accidental o generado. Puede ser que nació con una anomalía o que el sistema lo indujo a ello. Si una persona termina con su vida, objetivamente hay un mal, porque la vida es un bien en sí mismo. No se olviden nunca que la muerte es un mal, algunos que por ahí han romantizado la cultura tanática. La muerte es un mal en sí, porque la vida es un bien, y hay una privación del bien. Lo mismo si aplicásemos la eutanasia, un sinfín de cosas que se van a observar. ¿Qué Ujú. sucede? ¿Cómo se combate entonces el mal? ¿Con otro mal? Por eso no es lo mismo ser antiaborto que ser pro vida. Ujú. Uno cuando entiende ese amor genuino al hijo, se da cuenta cómo quisiera uno luego tratar al otro. A mí la pregunta típica que me hacen es siempre la misma. Es, ¿qué harías vos si un hijo te sale homosexual? No sé, todavía no me ha pasado. No sé, hay cosas que piensan que a veces uno es una suerte de mesías, que tiene todas las respuestas Ujú. que están allí. No sé, hay tantas cosas que no sé, hay tantas cosas que no sé de física cuántica, tantas cosas que no sé de arte y literatura. Miren si voy a llegar a saber qué hacer con un hijo que es homosexual o no. En todo caso, lo primero que me preguntaría es, bueno,
¿Se acerca o no se acerca a Dios? Eso sí está en mi control. ¿Se acerca o no se acerca a la verdad? ¿Se acerca o no se acerca a la virtud? Luego, en su vida íntima, yo no recuerdo estarle preguntando a nadie por su vida íntima en este momento. Entonces digo, ¿por qué ese interés de qué hace tal persona? Ujú, Veámonos en todo caso a decir, veamos cómo nosotros fomentamos el amor. Porque, miren, les voy a dar un dato. Si ustedes hablan con las feministas, quizás hoy no tanto porque hay una cuestión muy hegemonizada con las universidades, pero si ustedes tiempo atrás hablaban con las feministas, estoy hablando del año 2017 para atrás, que es cuando tuve los últimos estudios, 7 de cada 10 tenían un conflicto marcado, latente y profundo con la figura paterna. ¿Y ujú. eso por qué fue? ¿Por culpa del feminismo? ¿Ustedes creen que todos los conflictos son por culpa de una ideología? Los conflictos familiares. Las personas ingresan en las ideologías porque están en búsqueda de una verdad. ¿Y qué verdad se les ha presentado? Yo entiendo que es difícil porque tenemos por un lado los metas capitales, por otro lado el Estado, que están bombardeando la mente de un pequeño, y de repente los padres tienen que trabajar de sol a sol porque la economía de este mundo no funciona bajo ningún concepto. Ujú, Pero sí lo que digo, y con esto cierro, es, el amor parece a veces una idea tan trillada, básica y carente de sentido en la posmodernidad, pero de hecho es el motor y el principio universal de conexión. Si uno quiere realmente combatir la ideología y no la persona, ese combate se tiene que dar desde el bien y no desde el mal, no solo desde la denuncia. ¿Sirve denunciar el error? Sirve muchísimo. Pero luego uno dice, bueno, ¿y qué bien hice? No me refiero al bien de subir un posteo en redes sociales, llevé la cajita de leche al merendero o llamé a un amigo. Un poco más profundo todavía, me refiero en mi idea de bien. Tenemos una idea básica. Vivimos en una cultura tanática. Yo creo que en esto hay un consenso dentro del espacio. Hay una cultura que le rinde culto, que cultiva a la muerte. Tánatos, que es la muerte no violenta para los griegos. ¿No? No, no es cualquier muerte, es la muerte no violenta, con el consumo de sustancias, el exceso de redes sociales, la eutanasia, el aborto procurado, la idea del no sufrimiento. ¿Y cómo se combate la cultura de la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La ausencia de ujú. vida. En filosofía los conceptos son más fáciles de que uno cree. La muerte es la ausencia de vida. ¿Cómo se está combatiendo la cultura de la muerte actualmente? Yo los invito, porque yo sé que ustedes están haciendo un trabajo hermoso y por algo estamos aquí todos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se combate la cultura de la muerte? ¿Qué es la cultura de la no vida? ¿Denunciándola? ¿Qué es lo que quiere el sistema tanático en última instancia? Digamos al caso. Bueno, quiere muerte, quiere no vida. ¿Y uno qué está haciendo? Pensemos cada uno no es una crítica, ¿eh? Que acá el más defectuoso ha sido siempre yo. Pero que cada uno reflexione. ¿Qué estoy haciendo en la cultura tanática? A ver, pensemos. He escrito, les doy un ejemplo hipotético. Yo, bueno, hoy escribí un hilo de Twitter. Yo diría, ¿sirve o no sirve? No sé. ¿Qué es lo que quiere el sistema? Escribí un hilo de Twitter, me estuve paseando por los merenderos que tenemos acá en Córdoba, llevando productos para ayudar a la gente. Es más, fui a misa y hasta me saqué una foto rezando. Una idea, Ujú. fantástico, hiciste mucho bien. Sí, hice mucho bien. Y, bueno, ¿y en qué cambió el mundo? ¿Por qué lo digo? Porque si vamos al caso, las tasas de fertilidad están decayendo estrepitosamente en los últimos años. ¿Ustedes creen que es por la causa LGBT? España tiene una tasa de fertilidad de 1,54. Está llamada a desaparecer. ¿Alguien cree que es por la causa LGBT? Ujú. Lo que Puede yo les ser. diría en todo caso es cómo se combate con amor. Es útil, es útil promover el bien. Para eso sirve la batalla cultural que todos damos y que tanto bien ha hecho a tantas personas. Pero además de útil, es necesario buscar el bien. ¿Qué es el bien? Generar el ser. Algunos van a generar y ser co-creadores siendo padres, otros siendo Ujú. docentes, otros siendo sacerdotes.
pero la idea es, ¿qué me mueve? ¿El odio a la causa LGBT o el amor a la vida? Y con esa última respuesta, cuando uno diga, ¿realmente qué me mueve? ¿El odio al distinto o el amor a un bien mayor, a un bien supremo? Y cuando esto se vuelva regla, porque siempre va a haber excepciones, que es la condición humana, ya no van a tener la más mínima excusa ningún militante LGBT para decir nos discriminan. En todo Ujú, caso, la naturaleza discrimina sus apetencias de reproducción dentro del mismo sexo. En todo caso, así como ellos tienen la libertad de elegir con quién estar en su vida íntima, uno tiene la libertad de decidir quién ingresa al espacio propio. Si ujú, yo tengo un colegio y en mi colegio quiero que ciertos docentes den clase y ciertos docentes no lo den, está en mi potestad de elegir porque soy el dueño de ese colegio y que está objetivamente focalizado en un bien mayor. Pero insisto, el punto final de la discriminación, como se habla en términos actuales, va a surgir cuando la persona tenga bien clara la diferencia entre lo que hago por odio al otro a lo que es el amor al bien supremo. Y en un ujú. acto de amor, obviamente que va a haber personas que se van a ofender y se van a sentir discriminadas. Obviamente que se van a ofender y se van a sentir discriminadas. Porque hay una lucha hegeliana por el reconocimiento. Es una lucha, para que se entienda en una relación de amo-esclavo, es una lucha constante. Porque lo que se pelea es por el reconocimiento. El lobby LGBT está peleando porque se los reconozca. Pero el cristiano está peleando porque se lo reconozca o no. El evangélico, el católico, el conservador, el liberal clásico, el nacionalista, están peleando no por su reconocimiento, o se están adecuando las reglas del mundo. Por eso también quiero esquematizar esto. No hay que adaptarse al mundo, hay que adaptarse a la verdad, que no es lo mismo, porque el mundo ya estriba en el error. El mundo objetivamente estriba hacia el error. Y Ujú. se sale del error, insisto, con un profundo conocimiento y apego al amor a un bien supremo. Y esto se entiende mucho, particularmente cuando uno indaga, reflexiona tanto al amor que uno le tiene al hijo como al amor que tiene al padre. Y cierro finalmente con esto porque quería cerrar bien esta idea. Bien, Uno al bien. hijo lo va a amar independientemente haga lo que haga, porque el hijo va a ser siempre el hijo. El hijo va a ser siempre ese bebé tan inocente, tan puro, que luego crece, toma decisiones, ama, sufre, se equivoca, ríe, llora. Pero uno ve al hijo crecer y sigue recordando ese primer momento que lo tuvo en brazos. Ujú. Y uno dice, por amor corrijo, pero también por amor acompaño. Y ese es el sano equilibrio. Ese es el sano equilibrio. No es decirle, ve y haz lo que quieras con tu vida. Porque a veces cuando se habla de misericordia hay gente que toma un pasaje de la Biblia para justificar sus conductas. Y dicen, ah, el que me podía juzgar no me juzgó. En realidad sí lo juzgó, porque le dijo, levántate y no peques más. No le dijo, Ujú, sigue con tu vida como viene. Simplemente que aplicó un principio de justicia con misericordia. ujú. Muy Sí, dañino el mensaje cuando se corta a la mitad. El que me tenía que juzgar no me juzgó. Porque nunca se dijo, y de hecho Cristo en sin fin de pasajes, habla constantemente del infierno. Entonces digo, ¿cuál sería el sentido del infierno si no existiese un juicio? Tomando un tema teológico, pero se ujú. vincula directamente a este punto. Amar implica decir la verdad, pero con misericordia. Nada más y perdón la extensión. No, excelente mensaje y creo que muchos coinciden aquí. Ligiaris también de AFI dice que gran mensaje. El movimiento Pro Vida de Guatemala se ha caracterizado por este respeto y caridad. Muchísimas gracias. Y también los invito de una vez a que empiecen a preparar si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar aquí en los comentarios, porque vamos a pasar al último mito y luego pues vamos a dejar un pequeño espacio para algunas preguntas que ustedes tengan y así Horacio también nos pueda responder. Y vamos con el último, que es, esto es bastante popular en países en donde, digamos, a nivel legislativo, el tema del aborto y el tema LGBT no ha impactado muchísimo, como es el caso de Guatemala. Muchas personas dicen que estas ideologías o este tipo de movimientos jamás van a poder imponerse tan fuertemente en nuestros países.
Pero vemos también que como no se puede hacer de forma legal, pues se empieza a hacer como un bombardeo por medio del entretenimiento y influencers, redes sociales. ¿Qué opinas tú sobre este último mito, que es un mito que se maneja dentro también de los países conservadores? Me gustaría conocer algún día un país conservador, creo que Hungría y Polonia serían los últimos bastiones que quedan. Sí. Pero la gran pregunta sería si cuando se dice que estas ideologías jamás se van a imponer, yo creo que ya se han impuesto. Y de hecho, quiero remarcar lo que se dijo previamente, ¿no? Respecto a la persona atomizada y esta relación de Ujú. consumo. Voy a quizás profundizar brevemente porque no requiere un mayor análisis, sí en un punto. ¿Por qué la ideología de género necesita el entretenimiento? Por la misma lógica en la que funciona el mercado y la misma lógica en la que funciona el Estado. ¿Cuántos habitantes tiene Guatemala? ¿Sabe aproximadamente? Sí, entre 14 y 18 millones, todo el país. Vamos a ser generosos, 20 millones. Porque vamos a suponer que de repente la gente se volvió profundamente pro vida, pro familia y decidieron tener Sí. muchos hijos. Tenemos 20 millones el año que viene. Bueno, voy yo a Guatemala junto a mi gemelo. Yo tengo un gemelo aquí, entonces vamos los dos a Guatemala. Y yo quiero imponer mis ideas, pero yo las voy a imponer desde la política. Él Ujú. lo va a hacer desde el mercado. Vamos de vuelta. ¿Cuántos habitantes tiene Guatemala? Tiene 20 millones. ¿Cuántos diputados tiene Guatemala aproximadamente? ¿Sabrá usted? Pues vamos a confirmar el dato. Pero Tenemos supongamos que 160 diputados que se eligen democráticamente. tenemos 160 diputados. Ahora, yo quiero imponer mi proyecto desde el Estado. Yo quiero imponer mi proyecto de monarquía católica, recalcitrante y Ujú. ortodoxa, homofóbica y discriminadora, como dicen algunos, en Guatemala. Ujú. Yo tengo 160 diputados. Y ahí tenemos un problema, porque supongamos que Guatemala es profundamente conservadora, profundamente conservadora. O al revés, para que se entienda mi ejemplo, yo quiero llevar una monarquía católica. Guatemala es profundamente progresista. Si Guatemala es profundamente progresista, ¿ustedes creen que votarían mi proyecto? Difícilmente, Sí, no sé, porque si no, creo. por la misma razón por la cual no se votó por José Antonio Cast, por la misma razón por la que va a perder Bolsonaro a fin de año en Brasil, por la misma razón por la que se sostiene en el poder López Obrador, por la misma razón por la que Biden, más allá del fraude, sostiene en gran medida su poder, por la que se sostiene históricamente Trudeau, y por la misma razón por la que Orbán tiene tanta gobernabilidad en Hungría o duda Ujú. en Polonia. Porque lo que hace la política en sí mismo es cosechar lo cultivado. Ahora, ¿quién cultiva? ¿Quién cultiva? Y para esto voy a usar el ejemplo de mi gemelo malvado. Ujú. Él sí es progresista. Mi gemelo malvado es muy progresista. Y él va a entrar de otra manera a Guatemala. ¿Cómo va a entrar él? Y mire, ¿se acuerda lo que yo le dije de cómo las parejas LGBT consumen y gastan y producen y generan más recursos materiales que un simple padre de familia con 3 hijos? Fueron datos objetivos que dimos recién. Pues va mi gemelo hacia Guatemala. Le hago una pregunta a usted. Usted está estudiando, ¿no? ¿Usted alguna carrera, secundario, universidad, algo? ¿O ha hecho el secundario? Mm, no, ya no, pero sí estuve en la universidad. Bien. Pero al secundario, usted iba al secundario, ¿no? Sí, ¿Cuántas horas estaba en el colegio? ay, como unas 8 horas quizá. 8 horas. Sí, 16. Y al año, pero no tenías clase todos los días. Imagino que los fines de semana, feriados largos. exacto, sí. Bien, 8 horas.
Y usted estaba con una suerte de mente crítica, o sea, usted iba a decir, a ver qué me dice el docente, si esto lo tomo, si esto no lo tomo, como que hay una mente crítica, Ujú. ¿o no? Bien. Sí, sí. ¿Cuántas horas al día usa usted su celular? Uy, todo el día. ¿Vemos? Difícilmente se deja. Vemos cómo es más fácil ingresar por el aspecto cultural del entretenimiento y el mercado que por el Estado. Ujú, Incluso es más redituable. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y eso que usted tiene un horario de cursado muy extenso. No es como aquí. ujú, Uno cuando ingresa, y de hecho, salvo que sea alguien como yo, que soy muy especial en ese sentido, pero las personas normales, cuando están en un proceso de educación, están con la mente en estado crítico. Crítico de criticar, no como el criticón de Twitter, sino del discernimiento. Crítica, de hecho, sería más preciso hablar de discernimiento en filosofía que de pensamiento crítico para que no se confunda. Es lograr discernir, lograr separar y esquematizar el conocimiento. Usted en un proceso de aprendizaje, usted está en un estado crítico. En un proceso de entretenimiento, su mente está en estado pasivo completo, en completo estado pasivo. ujú. Entonces el mensaje lo absorbe de manera muy distinta. Y a su vez se genera lo que podemos definir una suerte de entorno simbólico. Una suerte de entorno simbólico. Porque las ideas del progreso, ya desde un punto de vista más materialista, que luego van a tener componentes idealistas, y en la posmodernidad se genera una mixtura, acaece también la sociedad de consumo. Y en esta sociedad de consumo hay una particularidad, que es que la posmodernidad se expresa primeramente como un proyecto estético. Y la posmodernidad expresada como un proyecto estético tiene a su vez un pequeñísimo detalle que, si bien es sutil, es el quid de la cuestión, que lo público es privado y lo privado es público. Le paso a traducir en ejemplos concretos, real, verídico, toda esta abstracción filosófica que yo dije. ¿Usted consume gaseosa? Sí, ¿Cuál es la que más consume? pues agua mineral o Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, ¿Por qué consume Coca-Cola? tal vez es porque es la que, digamos, en mi familia siempre han consumido. También es la más popular en Parece el país. la más popular, la más Sí. producida. Pero hace poco Coca-Cola sacó una publicidad que decía Love is Love y un apoyo expreso a la comunidad LGBT. Ujú. ¿De qué se trataba el apoyo a la comunidad LGBT? ¿Cuál es el mensaje que está dando la empresa allí? ¿Que quieren que la comunidad LGBT llegue al poder y les expropie Coca-Cola? ¿O cuál era el mensaje de Coca-Cola? Ujú. Porque Coca-Cola está diciendo en ese momento, igual que Gillette, igual que Netflix, igual que Disney, igual que Nike, igual que la NBA, igual que ESPN, igual que cualquier expresión. Lo que se están diciendo es, si usted consume este producto, usted no está comprando una gaseosa, usted no está comprando un servicio, usted está comprando una idea, y no es una Ujú. sola idea. Usted no compró la idea como quien compra mi libro y tiene de repente en su biblioteca una idea conservadora allí juntando tierra y polvo. Cuando usted compra la idea de Coca-Cola, de Netflix, de HBO, de Nike, lo que compra es una idea identitaria y moral. Porque ¿qué significa? Que si yo no compro Coca-Cola porque de repente le están haciendo publicidad a este lobby, ¿qué voy a hacer? Un fascista, retrógrada, discriminador, Ujú. que promueve el odio a lo diferente. Sin embargo, curiosamente esto pareciera que Baudelaire en algo tuvo razón, vivimos en un gran simulacro. Porque lo cierto es que la comunidad LGBT no rompió en nada el sistema, sino que el sistema necesita de la comunidad para poder seguirse sosteniendo económicamente. Porque lo que están haciendo con este entorno simbólico es, si vos no te reproducís, si vos no generas lazos de amor, si vos no generas un profundo conocimiento crítico de la realidad, si vos no caes en estas reglas, sos parte esencial del sistema.
Ujú. Eso es lo que te dice el sistema. Si vos no consumís esto, es porque sos parte del sistema y te necesitamos. Pero ¿cuál es el punto acá? Tomando incluso en Baudelaire. Baudelaire, para que lo puedan entender, no es la pastilla roja o la pastilla azul. Lo que Baudelaire va a decir es, aun cuando te tomas la pastilla roja, el sistema te necesita rebelde, como Neo en Matrix. Me encantan las películas, de hecho mi canal secundario se Ujú. dedica a analizar filosóficamente series y películas. Porque de hecho Neo era necesario para que se cumpla todo el proceso del sistema. No había sistema sin Neo. La comunidad LGBT que se cree rebelde no se da cuenta que en realidad el sistema necesita de esta comunidad, como siempre necesitó de alguna comunidad para referenciarse a sí misma y decir, si consumís el sistema, sos parte del sistema y sos parte esencial del sistema. No te puedes salir del sistema. Y esto es lo que sucede actualmente. ¿Por qué utilizan los medios de comunicación y entretenimiento? Primero, porque la mente está en un estado pasivo que absorbe el mensaje por completo, salvo que sea alguien enfermo como yo. En general, las personas cuando ven una película no están analizando filosóficamente qué se dice y qué no. En general, las personas ven algo para disfrutar, para generar sentimientos de tristeza, de alegría, de acción, de adrenalina, de terror, de miedo, de suspenso. O sea, tienen un sentido mucho más tranquilo que analizar filosóficamente hasta una película de terror. Lo que hace en ese sentido el mercado, entre comillas, el mercado, porque hay una serie de protección corporativista por parte del Sí. Estado también, que se necesita afianzar, pero se entiende, lo que hace estos grandes capitales es básicamente formar a la persona como un perfecto individuo de consumo y de producción. De hecho, el simple hecho que se nos venga a criticar usando Instagram da me está dando la razón. Y el simple hecho que nosotros utilicemos las redes sociales para dar la batalla cultural nos da la razón. Ujú. Vinculado incluso al mito anterior, ¿qué es lo que más le conviene al sistema? Pensemos rápidamente. ¿Qué es lo que más le conviene al sistema? Que yo esté tuiteando en contra del lobby LGBT, usando Twitter, mientras un activista LGBT me está insultando en la misma plataforma, o en YouTube, ni hablar, que genera mucho más dinero en publicidad, o que, por ejemplo, yo esté teniendo 3, 4 hijos. ¿Qué es lo que más decide el sistema? Ahí nos vamos a dar cuenta también cómo, dónde está la verdadera rebeldía en última instancia. Ujú. Pero lo que voy yo en este punto es, hay una idea de progreso, hay una idea de liberación absoluta y hay una sociedad de consumo. Y es un consumo estético. ¿Por qué es estético? Porque es lo que se ve. Si uno consume Coca-Cola, lo que está haciendo es consumo de idea de diversidad, con la particularidad de la posmodernidad, que lo público es privado y lo privado es público. ¿En qué sentido? Algo público, como un debate presidencial, está privatizado por las Big Tech. Pero algo tan íntimo como la vida sexual de una persona se eleva a la categoría de público. De hecho, llevamos un poco más de una hora de diálogo. Sí. No le he preguntado, ni me interesa en lo más mínimo, ni siquiera, si usted es heterosexual o no, por ejemplo. Ujú. Y de hecho, usted cuando me presentó a mí, no creo que a nadie le vaya a interesar si yo era heterosexual o homosexual. Me interesa en todo caso que pudiese decir o no. Pero sin embargo, para la cultura en general, el con quién se acuesta uno, perdón por la expresión, el con quién uno mantiene cierta intimidad, es un factor dirimente. La vida íntima, y no es solo en materia de sexualidad, la vida íntima en un sinfín de elementos, configuran la vida pública. Entonces, desde una política de Estado progénero hasta Netflix o Disney, Ujú. se constituyen a partir del deseo sexual. Porque de hecho el deseo sexual es, por lejos, el mercado más lucrativo que ha existido en la historia de la humanidad. Incluso más que el mercado de la guerra. Wow. Y esto lo puede investigar cada uno. ¿Cuál es el mercado que más dinero mueve en el mundo? La vida sexual de las personas es tan importante para el sistema que se hace elemento central tanto del Estado
como del mercado. Ujú. Lo necesitan para subsistir, porque la persona necesita del deseo para su subsistencia. Pero un deseo que ya no va a ir acompañado del proceso de reproducción, sino que hay un desplazamiento, que es el deseo por sí solo. Podríamos llegar a decir en algún punto, esto es un error, que si hay un profesor de filosofía, sé que me lo va a corregir en el acto, pero es para que se entienda rápidamente. Sería como intentar separar la forma de la materia, en gran medida. Y vivimos, de hecho, en una sociedad de consumo, pero una sociedad de consumo no material. Es un Sí. consumismo ideal, se consumen ideas, no se consume materia. Hubo un gran auge de consumismo en el 2020, de hecho. Y dice, ¿cómo Ujú. la economía cayó en el mundo, salvo China? Sí, pero había un consumo constante, porque uno tenía que consumir el mundo digital para ir a misa, hablar con los padres, relacionarse con el otro, estudiar. Acá empezamos a ver que la agenda LGBT, lejos de ser antisistema, es la que primeramente sostiene el sistema. Ujú. De hecho, la agenda LGBT no podría existir sin el sistema. En Ujú. un sistema de vida comunitaria, en un sistema afianzado en cierta fe, no podrían existir Ujú. como tal, como comunidad, como, ¿se entiende? Y encima es un error hablar de que es comunidad LGBT, es una agenda, porque los principales artífices y beneficiarios son heterosexuales. También, Entonces, sí. hablar de comunidad es un error de confundir esencias con accidentes. Pero bueno, ya me estoy quedando sin Ujú. voz, así que perdón por la extensión y si hay alguna pregunta se responden ahora sin ningún problema. Lo que se pueda responder, porque de hecho no soy tan Sí, exacto. alguien que sepa Muchísimas tanto. gracias, Horacio. Súper. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, la puede hacer. De igual forma, recuerden que pueden seguir a Horacio en sus redes sociales. Lo vamos a etiquetar cuando publiquemos el live. Y el live también lo pueden encontrar para consultarlo posteriormente, porque realmente ha sido una cátedra de muchos temas, filosofía, antropología y por supuesto política, que es un tema que ahora está muy popular. Así que si alguien quiere aprovechar este momento, lo vamos a hacer. Por cuestiones de tiempo también les pedimos que sean breves y que sea pues solamente una pregunta por persona. Y si pues nadie quiere hacer algún comentario también, lo podemos hacer posteriormente. Bueno, desde ya voy agradeciendo enormemente a todos por la paciencia, porque imagino que aguantar 2 horas de diálogo Para no debe ustedes, ser tan fácil. Pero sí, antes de terminar, porque veo que no hay preguntas, remarcar este punto. sí. Es importante defender la verdad. No hay que tener miedo a cuestionarse las propias ideas. Porque a veces uno cuando dice hay grados de verdad, ya dicen, relativista. Uno cuando de repente habla de Ujú. misericordia, dice, seguro que es pro agenda de género. Uno cuando de repente dice, no crean que hombre se nace, un poco más complejo. Dice, ya me está hablando de ideología de género. ¿Qué sucede? Un gran factor por el cual avanzó tantísimo la agenda de género es porque si era como mal que es porque el bien no estaba actuando. Ujú. La única manera en la que el mal avanza es porque el bien decide no accionar. El mal es la ausencia de bien. Entonces, donde no se haya bien, el mal se hace presente. ¿Cómo puede ser que si es una agenda que posee tantos errores teóricos, avance con tanta facilidad? Porque no hay una resistencia en una respuesta verdadera. Si yo a Ujú. una respuesta, a una premisa errada, le respondo con un error, no voy a sacar el error de la persona. Si yo le digo a una persona que hombre es solamente nacer con esta carga genética, y yo me posiciono así como un gran intelectual y les digo a ustedes, hombre es nacer con carga genética así. Uno lo miraría y diría, ahora entiendo por qué avanza tanto el activismo LGBT. Sí. Porque si nacer hombre es solo la carga genética, tendremos luego un pequeñísimo problema cuando aparecen discusiones que van desde la clonación, algo que se está dando actualmente en Japón,
un problema con las quimeras en Francia, Ujú. tenemos un problema incluso de valor ético, porque no es lo mismo un hombre como un buen padre de familia que nos puede estar escuchando en este momento, que un abusador, y que son el mismo tipo de hombre. Vamos a ver que hay grados de verdad. Pertenecen biológicamente a el mismo sustrato, podríamos decirlo rápidamente, de género, o en su expresión sexual, para que sea más entendible. Ujú. Pero hombre, se nace y se hace, porque reducir todo al aspecto netamente cultural genera los problemas que genera la agenda de género, que es desconocer la complejidad del ser humano, que es mente, cuerpo y alma. Pero reducir toda la corporalidad también es un problema, Sí. porque si se reduce toda la corporalidad, luego no tendrían, desde ese argumento netamente científico, como suelen hablar algunos, si yo hago una reducción solo a la ciencia me diría que una niña de 12 años ya está en poder de procrear. Ujú. La ciencia me diría eso. Ya está en la posibilidad de ser madre. Ahora, ¿quién se animaría abiertamente a decir está bien que una persona eh, mantenga relaciones con una niña de 12 años? Y ese argumento científico. Entonces, ¿qué hacemos? O seguimos obstinados y hacemos la causa pro vida una ideología y caemos en este extremo, o tenemos la prudencia de decir, es posible que durante mucho tiempo nos hayamos equivocado con el discurso y es necesario entender que no solo que hombre se nace, sino que también se hace, Ujú. también se hace. De hecho, hay una libro muy interesante del teólogo Juan Baril, si alguien le interesa, que se llama Tu identidad se importa, ser hombre. Yo recomiendo mucho que lo lean, porque ahí se expone. Las diferencias entre el hombre y la mujer no son solamente corporales, son también psicológicas, incluso que Ujú. la forma de aprender y de ver el mundo, la cosmovisión que tiene el mundo, varía enormemente. Son diferencias espirituales, porque la tendencia al pecado que tiene la mujer no es la misma que la tendencia al pecado que tiene el hombre. Y no son determinantes, son condicionantes. Entonces, lo que yo digo es, uno no se vuelve un activista de género si sostiene que la sola corporalidad no alcanza para explicar la complejidad de lo que es ser hombre o ser mujer. Muy por el contrario, entender la complejidad de su manera tan compleja que es, permite dimensionar de una manera más perfecta al ser humano. Porque entonces, la próxima vez cuando yo me posicione ante usted y yo le hablo a usted, no voy a ver solamente un cuerpo de mujer con una única función que es la procreación. Ujú. Voy a ver una profesional, una mujer que es hija, una mujer que es madre, una mujer que es activista pro vida, una persona que es amiga, una persona que cree en Dios, una persona que se encamina al bien, un ser que piensa y que piensa distinto al hombre como a sus propias amigas, pero que tiene una forma de entender y de ver el panorama muy distinta a la del hombre. Ujú. Por eso es importante, insisto, no caer en reduccionismo, porque se caen en reduccionismo que son muy graves a la postre. Porque si yo me pongo a hablar solo de ciencia, y le digo a una persona que es homosexual, no, mira, acá te he explicado en tal página que en realidad no existe nada que determine que la homosexualidad en el hombre es natural, sino que es un comportamiento inherente y aprendido, es un comportamiento, perdón, aprendido a partir de tal edad, por tales traumas que se intenta buscar el día de hoy la causa. Podría dar una respuesta. Ujú. Lo digo yo porque me ha tocado hablar con personas que incluso han querido salir, algunas hemos podido ayudar, otras no, de la prostitución, de la droga, de Sí. acercarse a Dios a vivir en castidad. Y, y uno les escucha, ¿y yo qué les voy a decir? Una respuesta científica. Esa persona tiene una crisis existencial donde literalmente hay en su interior una colisión entre su ser y su deber ser. Entonces, en esa colisión no puede resolver el conflicto. Y yo les voy a decir, Ujú. no, esto se resuelve con ciencia. La, prim
no quiero desconocer el aporte científico, lo que quiero decir es no acabar el discurso ahí, porque no da una respuesta, porque el ser humano es más que ciencia, justamente. El ser humano es más que ciencia. Damos el último extremo, con esto cierra. El Sí. ejemplo típico de las feministas. Las feministas se están diciendo, el hombre es malo por naturaleza. El hombre es malo. Entonces uno le Ujú. dice, bueno, mira, las estadísticas me demuestran que en realidad 7 de cada 10 fines que se ponen a la vida ocurren en hombres, el 75% de las personas en estado de abandono, indefección o situación de calle son hombres. Los trabajos más riesgosos en la historia de la humanidad son desarrollados por hombres en un 80%. Y sí, pero la mujer, ¿por qué dice que el hombre es malo por naturaleza? No lo dice porque vio esas estadísticas y ahora porque escuchó las estadísticas en un video de YouTube y dijo, tiene razón, dejo de ser feminista. Ujú. Esa mujer que dice, el hombre es malo por naturaleza porque el primer modelo que tuvo de hombre, que es su padre, en la inmensa mayoría de los casos, es una persona que abandonó el hogar, que fue violento con la madre, que tenía una doble familia, que no asumió la responsabilidad de cuidar y amor. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre digo, no defiendo el divorcio, sería anatema, pero sí digo, si hay un conflicto entre los adultos, por favor que sepan diferenciar el conflicto entre los adultos, mamá y papá, a con los hijos, el vínculo filial es eterno. Ujú. Porque donde hay una muy buena figura paterna, no hay una feminista luego en el hogar. Donde la Ujú. figura paterna se hace presente. Ahora, si el hombre se reduce a lo material, dice, bueno, yo soy procreador, entonces ya embaracé a mi esposa. Soy proveedor, solamente aporto el dinero mensual con mi sueldo todos los meses. Soy protector, miren, acá tengo una pistola y no entra en mi casa. Y el ser humano es más que la materia, porque todos estos ejemplos que yo di son ejemplos materiales. Y si el ser humano se materializa, la materia, por definición, además de fungible, es corruptible. Entonces, en algún momento, la materia se corrompe. El padre materializado se corrompe. Quiere decir, ya no funciona dentro del esquema de la hija. Porque el ser humano es más que materia. ¿Quién va a ocupar el lugar del espíritu, del alma, de las ideas? Y si no está el padre presente, Kate Millett, Michel Foucault, Judith Sí, Butler, exacto. Simone de Beauvoir, John Paul Sartre. Alguien le va a dar esa contención espiritual, esa búsqueda de verdad, esa búsqueda de significado y trascendencia, alguien se la va a dar al hijo. ¿Y qué está haciendo el Ujú. padre? Presumiendo que tiene armas en la casa y presumiendo que aporta un sueldo de $1.500 mes a mes y presumiendo que puede embarazar a una mujer. Ujú. Luego se quejan los hombres de que el feminismo los excluyó de la sociedad. El mal no avanza sino por ausencia de bien. Antes de preguntarse por qué el mal avanzó, uno te decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para evitar esto? ¿O qué estoy haciendo hoy? Habría Ujú. más para hablar, pero creo que nos hemos excedido demasiado de tiempo. Así es, muchísimas gracias, Horacio, por todos tus aportes a esta interesante conversación. Hay algunas preguntas, posiblemente puedes verlas cuando tengas tiempo en los comentarios y darles alguna respuesta. Y para Sí. otras, estoy viendo también que Horacio ya ha publicado contenido sobre estos temas para que ustedes puedan chequearlo en sus redes sociales. Y pues, por cuestiones de tiempo, tenemos que terminar porque podríamos seguir hablando muchísimo de este tema. Bueno, más que todo tú, ¿verdad? Porque es la persona que hemos invitado. Y pues solo quería agradecerte por este espacio que hemos generado y también por tu tiempo, porque pues eres no solo un referente en la causa pro vida, pro familia también, y pues para Guatemala este es un tema que puede ser desconocido por muchos y pues también muchos también tienen miedo de abordarlo y de conocer un poquito más sobre él. Gracias Horacio, gracias también a todos los que se conectaron y recuerden que pueden ver este live en nuestras redes sociales y perfiles por si no pudieron verlo completo. Te deseo un feliz día, Horacio, y también a todos ustedes, muy feliz tarde. Adiós, nos vemos.